Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana vamos a ver el tema de las preposiciones. Las preposiciones se pueden dividir en muchos aspectos. Esta mañana vamos a ver preposiciones de tiempo. Entonces tenemos tres preposiciones que son confusas porque estas mismas preposiciones también pueden servir como preposiciones de lugar. Entonces una de las claves que más me ha servido a mí es poder identificar plenamente cómo es que funcionan las preposiciones de tiempo. Si yo entiendo este tema bien, entonces cuando me tenga que aprender las preposiciones del lugar, yo ya sé la definición de cada una de ellas cuando se refieren a tiempo. Y entonces solo me hace falta saber cuál es la definición cuando se refieren al lugar. Entonces empecemos viendo cómo funcionan las preposiciones de tiempo. Ok, entonces con at generalmente, y esta es una clave, dice que at se va a usar generalmente cuando estamos hablando de horas específicas del reloj u otros tiempos. Entonces ustedes saben que el tiempo es algo muy específico. Si decimos a las 4, es a las 4, no va a ser a las 10, sino a las 4 es las 4. Entonces el reloj, por eso es que el reloj es tan fijo para marcar un tiempo, porque si se dice 4, es ahora, a esa hora, si a las 4 nos tenemos que reunir, a las 4 es la hora, no 4:30 ni 5. Entonces en inglés de esa misma forma marca muchos asuntos. Por ejemplo, cuando decimos at dawn significa al amanecer. Entonces, por lo general siempre amanece en un tiempo promedio casi a la misma hora, probablemente unos minutos o segundos más o menos, pero por lo general siempre se mantiene esa hora. Jamás va a ser el día, hoy estoy muy cansado, me voy a levantar tarde y entonces va a amanecer al mediodía. Cuando ellos creen que es el mediodía, yo voy a estar saliendo. No puede funcionar así. Entonces es algo que siempre va a tener una relación directa con una hora específica. Entonces cuando decimos amanecer, siempre tenemos que usar at, porque esa es la preposición que le corresponde, porque estamos hablando de tiempos y horas específicas de acuerdo con el reloj. Es igual con la cena. La cena puede variar. En cualquier hogar podemos cenar a diferentes horas, pero cuando nosotros decimos cena, es cena de acuerdo a la hora en que nosotros cenamos. De todos modos, ustedes no pueden decir en la mañana cuando se levantan, voy a cenar, porque el tiempo de comida en la mañana se llama desayuno. Entonces ustedes tienen que saber que la cena va a ser un tiempo relacionado con el reloj, en la tarde o en la noche. El desayuno va a estar relacionado en la mañana y el almuerzo está relacionado al mediodía. Entonces por eso tenemos aquí at noon. Si yo fuera a decir en el almuerzo, diría at lunch. Si yo fuera a decir a la cena, que es aquí a dinner, es esto. Si yo quiero decir en el desayuno, at breakfast. Entonces todas las palabras tienen que ir de una forma muy relacionada con el reloj. Y por eso que usamos at en este aspecto, porque es muy específico. Y ya no digamos si mencionamos una hora. Si decimos a las 4:30, cuando el reloj marca las 4:30, esa hora es la que es en el país. Y entonces nosotros tenemos que entender que si una reunión se va a llevar a cabo a esa hora, pues tenemos que estar antes, pero no vamos a decir, yo pensé que era a las 5:30, mi reloj tiene a las 5:30. Ese ya es un problema muy aparte a la hora que está vigente en el país. Entonces, una hora directa con el reloj, relacionada con el reloj, entonces siempre va a ser at. Ok, luego tenemos como punto 2 algunas festividades. Entonces aquí no vamos a ver todas las festividades que hay en el mundo. Estas festividades que están mencionadas acá son aquellas que se celebran, si no por todo el mundo, por lo menos la mayor parte del mundo, aunque no las celebre, está consciente de ellas. Entonces nosotros podemos decir que a nivel mundial, casi todo el mundo sabe que en diciembre se celebra la Navidad. Todo el mundo sabe que el 25 de diciembre se celebra. Algunos lo van a hacer, algunos no, pero independientemente de eso, es una festividad, vamos a decir, mundial. Y entonces mucha gente la va a celebrar. Va a haber gente que no, pero eso es independientemente de la festividad. Igual sería la Semana Santa. La Semana Santa es una festividad que se lleva a cabo cada año. Como ustedes se dan cuenta, según el calendario católico que nosotros tenemos, en un año cae en abril, en otro año cae en diciembre, en marzo, y siempre va a estar variando, ya sea marzo o abril,
pero va a ser celebrada una vez al año. Y entonces, como es una festividad, se va a usar at. Igual en la Pascua. Igual también es la fiesta de Año Nuevo. Y entonces, estas son pocas de las festividades que nosotros vamos a usar utilizando at. Por lo general, ¿por qué? Porque son festividades o celebraciones que se celebran en el mundo de una forma generalizada. Luego tenemos cómo podemos usar at. At la podemos usar con expresiones fijas. ¿Qué significa expresiones fijas? Significa frases que ya están hechas y que nosotros simplemente tenemos que darle copy-paste, aprenderla, copiarla, imitarla y empezar a hablar de esa forma. ¿Por qué? Porque tenemos frases como esta, at the moment. En el momento, at the moment. Nunca se va a decir in the moment, sino at the moment. O cuando uno habla de alguna experiencia que tuvo, at that time, en esa época. Entonces usamos at that time. Otra frase fija es, por ejemplo, at the end. Cuando estamos contando una historia, por lo general decimos al final, at the end. O hay expresiones que decimos at last, al fin. Entonces, at last significa al fin. Y siempre van a ser expresiones fijas porque son frases que ya se usan así y nosotros no podemos cambiarlas. Si las cambiamos, también va a cambiar el significado. Entonces, básicamente, este es el uso de at cuando estamos hablando de preposiciones de tiempo. Ahora pasemos al recuadro que tenemos aquí en el centro. Aquí vamos a hablar acerca de in. Cuando hablamos de in, tenemos 4 razones por las cuales vamos a usar in. 1. En partes del día. Van a haber partes del día que se van a usar con in. Entre ellas tenemos la mañana, tenemos la tarde-noche y también tendríamos en la tarde. Entonces tenemos in the morning or in the evening. Solamente con partes del día. También lo podemos usar con los meses del año o las estaciones o simplemente si estamos hablando de años en general. Entonces yo podría hablar que algo sucedió en marzo, in March. O que algo pasó en los 70s, o sea, en esa década, in the 70s. O que algo pasó en el invierno, in winter. O que algo pasó in the fall, en el otoño. Entonces nosotros hablamos acerca de estaciones, meses y años usando la preposición in, porque son periodos cortos de tiempo. Luego tenemos periodos largos de tiempo. Un periodo largo puede ser cuando uno habla in the future. Como si decimos in the future no sabemos cuándo va a pasar, solamente decimos en el futuro. O si decimos algo que sucedió hace muchísimo tiempo, in the Stone Age, en la edad de piedra. Eso sucedió hace mucho tiempo. O si decimos in the Middle Ages, en la Edad Media. Entonces, eso que pasó en la Edad Media, hace mucho tiempo que pasó, es un periodo muy largo de tiempo. O si hablamos simplemente de en el pasado, in the past. Entonces, estos son periodos de tiempo un poco más largos. Luego también tenemos como punto 4, cuando estamos haciendo referencia al futuro. Entonces, generalmente si hacemos referencia al futuro, vamos a usar también in. Entonces, tenemos la forma de in 2 years, significa en 2 años, o en 1 hora, o podemos decir in a second, en un segundo, o también in 5 minutes. Entonces, cualquier expresión de tiempo que nosotros queramos hacer con referencia al futuro, usamos in. Si vamos a hablar acerca de cualquier fracción de tiempo, hablando acerca de periodos largos, usamos también in. Si son periodos de tiempo que se refieren a meses, años o a estaciones, entonces vamos a usar in. Y si vamos a hablar a los 3 periodos del día, que sería la mañana, la tarde y la tarde-noche, entonces vamos a usar in. Por último, vamos a pasar al uso del on. El on se va a usar básicamente en 3 aspectos, cuando estamos hablando de tiempo. Recuérdense que esto es todo relacionado al tiempo. Entonces, cuando hablamos de on, lo que estamos diciendo es que vamos a usarlo específicamente con los días de la semana. Entonces, en español, nosotros usamos los artículos para decir el lunes, el martes, pero en inglés no se usan artículos, sino se usa una preposición. Y es on la encargada de referirse a los días de la semana. Entonces decimos on Monday, on Sunday night,
Entonces aquí de una vez no solamente llamamos al día de la semana, sino también estamos viendo qué parte del día de la semana hacemos referencia. Entonces aquí estamos diciendo la noche del domingo, entonces en la noche del domingo. Y no tenemos que poner más información, porque simplemente ellos usan on Sunday night, significa en la noche del domingo. Y si decimos on the weekend, en el fin de semana. Y nuevamente tenemos on Friday night. Muchas cosas pasan los viernes, fiestas y un montón de actividades como esas. Entonces, on Friday night significa el viernes por la noche o el viernes en la noche. ¿Cómo lo dicen ustedes? Pues eso no importa mucho en español. Pueden decir el viernes por la noche o el viernes por la noche. En español no importa, pero en inglés lo que sí debe de importar es que usen on. Cuando se estén refiriendo a los días de la semana y sus partes, ya sea la mañana, la tarde o la noche, y cuando se están refiriendo a fechas completas. Cuando ustedes están hablando de fechas completas o también fechas parciales. Por ejemplo, una fecha parcial es cuando ustedes dicen el mes y el día. Esa sería una fecha parcial. Y una fecha completa es como en esta, on March 10, 2014. Entonces, esa sería una fecha completa porque tenemos el mes, el día y el año. Una fecha parcial sería on July 4. Entonces, aquí solamente mencionamos el mes y el día. Esa sería una fecha parcial. De todos modos, tenemos que usar on. Y por último, también lo podemos usar cuando estamos hablando de un día en esta fecha, donde estamos hablando de Navidad. Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros hablamos de la Navidad de una forma muy general, pero en cambio aquí estamos haciendo referencia a la fecha. Entonces cuando decimos en Navidad puede ser desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Mucha gente celebra así, pero si nosotros hablamos de la fecha sabemos que es el día 25. Entonces como es el día 25 de diciembre se usa on, porque es una fecha específica. Por eso es que está dentro de esta categoría. Y por último tenemos cuando nos referimos a días especiales. Cuando estamos hablando de días especiales, puede ser aquellas celebraciones que tenemos a nivel de nuestros propios países, que van a variar. En algunos se celebran en diferentes fechas. Entonces si tenemos on Valentine's Day, el día de San Valentín, o el día del cariño, o el día del amor, como ustedes quieren llamarlo. O puede ser on my birthday. Ese es un día especial para mí. No lo va a ser para todo el mundo, pero para mí sí va a ser especial. Luego tenemos on Christmas Eve. Esta es la víspera de Navidad. Así como aquí en Guatemala nosotros celebramos mucho el 24 de diciembre, mientras que en otros países lo que celebran es el 25. Entonces nosotros celebramos mucho la víspera de Navidad. Y también tenemos on Mother's Day, el Día de la Madre. Y podríamos agregar el Día de la Independencia, podríamos agregar el Día del Soldado, el Día del Veterano, el Día de aquí, el Día de allá. Lo más importante es, si vamos a hablar acerca de días especiales, vamos a usar on, porque esa es la proposición adecuada para estas celebraciones por estos días especiales que son. Y si hablamos de cualquier fecha, siempre y cuando tenga un mes y un día, tenemos que usar on. Y si es completa, de igual forma. Si la fecha no es completa, entonces recuérdense, si la fecha solo menciona el día, si la fecha solo menciona el año o menciona el mes, entonces tenemos que usar in. Porque si alguien le pregunta, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y contesta en mayo, entonces debe decir in May, porque solamente está diciendo el mes, no el día del mes. Si contesta ¿cuándo naciste? Si la persona responde 1990, esa persona respondió solamente el año, por lo tanto debe decir in, porque solo está haciendo alusión al año, no a la fecha completa. Entonces así es como tenemos que entender cómo podemos diferenciar y cómo decir una fecha usando on, cómo usar una fecha diciendo in, y cómo usarlos todos en oraciones comunes y corrientes.